Buenas tardes. Creo que podemos ya comenzar, según me indican desde las personas que están teniendo el control de los medios. Y vamos, por lo tanto, a dar comienzo a la mesa redonda Educar para la Transformación Ecosocial, que moderamos, en este caso, Alejandro Pérez Díez y yo misma, Carmen Morán de Castro. Y daros la bienvenida, las buenas tardes, los buenos días a otras personas, a todas las personas participantes en este Congreso Internacional de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social 2021, que se corresponde con el 33º Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social. Un encuentro, un congreso que se está disfrutando presencialmente en la ciudad de Lugo y que se difunde virtualmente, como bien sabéis, para que podamos acceder desde lugares pues físicamente tan distantes, pero emocionalmente tan próximos, ¿no? Tenemos el lema generar educación ambiental y cultura de la sostenibilidad, construyendo la transición ecológica. Y iniciamos hoy este tercer día del encuentro. Hemos tenido 2 días previos cargados de saberes, de reflexiones, de motivaciones, de inquietudes, francamente pero que muy interesante, ¿no? En este encuentro, para abordar la educación para la entre paréntesis, formación ecosocial, nos acompañan 4 personas que sin lugar a duda forman parte de la historia de la educación ambiental de este Estado, sin lugar a duda. No tanto por su edad, sino porque empezaron muy jóvenes y son una muestra, desde luego, riquísima, valiosísima, de un hacer reflexivo, de un tesón inasequibles al desaliento, como corresponde, como no puede ser de otra manera, ¿no? Yo creo que muchas personas que trabajáis en este ámbito los conocéis, otras personas no, y será una ocasión magnífica para que no se os olviden, para no perderles la pista, ¿no? Por una parte tenemos a Paco, a Francisco Heras Hernández, Paco Heras, para todas y todos nosotros, biólogo ambiental, que es desde el año 2017 consejero técnico en la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Él desarrolla su trabajo en el área de estrategias de adaptación de la Subdirección General de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático. Pero muchas de nosotras recordamos a Paco históricamente en el CNEAM, en el Centro Nacional de Educación Ambiental, donde durante años desarrolló su trabajo en la coordinación de educación y cooperación ambiental. Entre sus líneas de trabajo amplísimas en este campo, destaca, y si me equivoco, Paco, tú nos lo dirás, ¿no?, la preocupación por los procesos de representación social y comunicación de la emergencia climática. Y también está con nosotros María Sintes Zamanillo, que es también bióloga ambiental y que es en parte son vidas paralelas a lo que hemos descubierto con Paco Heras, son, por lo que acabo de descubrir, compañeros de estudios, compañeros de clase y compañeros de trabajo, ¿no? Ella también es bióloga ambiental, como decíamos, comparte el espacio laboral con Paco Heras en la Subdirección General de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático de la Oficina Española de Cambio Climático. También ha trabajado en el CNEAM como corresponsable del área de educación y cooperación ambiental, así como en diversos ámbitos de la administración pública, de la iniciativa privada, de la iniciativa social, lo que sin duda cuaja una trayectoria muy rica, compleja y diversa en el abordaje de la divulgación de la formación y de la educación ambiental, María. Entre sus líneas de trabajo destaco el estudio de las ciudades como espacios de transición y revolución ambiental a partir de procesos comunitarios, ¿no? Y muy particularmente lo que tiene que ver en esta revolución, en esta transformación, las infancias, ¿no?, las relaciones entre las infancias y las ciudades, ¿no? Está también con nosotros José Manuel Gutiérrez Bastida, José Manu, también conocido y querido, y asesor pedagógico de educación ambiental en el Ingurugela Ceida de Bilbao. Sabemos que son centros pertenecientes al Servicio de Educación Ambiental del Gobierno vasco, ¿no?, una red de equipamientos públicos de apoyo al profesorado y a los centros escolares que coordinan planes y programas de educación ambiental en el sistema escolar no universitario, ¿no?
José Manu trabajó en diversos centros de primaria y secundaria, pero durante más de una década estuvo en el Centro Experimental Escolar de Pedernales, situado en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Fue durante una década casi, ¿no? Un director pedagógico de este centro. Coordina y participa en diversas iniciativas, entre ellas la red IRAES 21, la red de escuelas sostenibles de Euskadi, la ES-en-Red, la red de escuelas sostenibles estatal, o la CONFINT, la Conferencia Internacional de Jóvenes Cuidemos el Planeta, así como con diversas investigaciones en educación ambiental y cambio climático. Y nos acompaña también Dolores Limón, profesora del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Sevilla, especializada en ecociudadanía y ecofeminismo. Dolores es miembro del grupo de investigación Educación de Personas Adultas y Desarrollo, entre cuyas líneas de investigación se encuentran las de su especialización, dos que se corresponden con su especialización. Una es ecociudadanía, democracia, ecofeminismo, participación y desarrollo, y la otra es ecociudadanía, innovación, participación ciudadana y creatividad social. Ha dirigido Dolores Limón diversos proyectos de investigación, tesis de doctorado y encuentros científicos en esta temática, y cuenta con numerosas publicaciones que son muestra del intenso trabajo que desarrolla en este ámbito desde la pedagogía social. Pues estos son nuestros contertulios, nuestro panel de personas participantes en esta mesa redonda que francamente yo creo que promete mucho. Vamos a seguir una dinámica que hemos acordado entre ellos y nosotros, de manera que vamos a organizar la sesión en dos bloques. Un primer bloque más expositivo, en el que cada persona contará con un tiempo de aproximadamente 10-12 minutos para que presenten su visión desde su ámbito de trabajo de una cuestión común para todos ellos, ¿no? Que es pues, la contribución que nos quieren aportar, que desde su ámbito de trabajo, desde su ámbito de reflexión, se realiza a la educación para la transformación ecosocial. Y luego, cuando terminemos esta primera parte, cualquiera de las personas que estáis acudiendo podéis realizar las preguntas que consideréis oportunas a través del chat para que nosotros las podamos trasladar, o en directo si es posible, y pasaremos a una segunda parte que nos gustaría que fuera más dialógica, ¿no? En la que las cuatro personas puedan interactuar valorando los logros y las dificultades de este cometido, de la educación para esta transformación ecosocial. ¿Cómo lo están viendo? Desde una perspectiva más global, ¿no? más general, más común a los cuatro, ¿no? Una visión más de conjunto. Y transcurrido también ese tiempo de debate entre ellos, que intentaremos nosotros moderar, por supuesto, pero vamos, que vosotros mismos sin problemas seguro, pues trasladaremos también otras preguntas que puedan estar surgiendo de las personas que nos están acompañando. Bueno, y yo creo que por mi parte, nada más. Entonces, en primer lugar, vamos a pedir esta aportación de cada quien desde sus espacios de trabajo y de referencia y de investigación y estudio en este primer bloque a esta cuestión de qué se está haciendo o cómo se contribuye para educar a la transformación ecosocial desde cada uno de los ámbitos en los que estáis desarrollando vuestro trabajo. Entonces, sin más, cuando quieras, pues Paco, puedes comenzar. Muy bien, pues muchas gracias, Carmen. Bueno, como muy bien has dicho, yo desarrollo ahora mi trabajo en una unidad de gestión de la administración, que es la Oficina Española de Cambio Climático. Al final, desde donde trabajamos, pues nos planteamos dos grandes retos complementarios, que son las dos grandes respuestas humanas frente a la crisis climática. Por un lado, actuar sobre las causas del fenómeno, lo que genéricamente se han llamado las estrategias de mitigación, que lo que persiguen es dejar de alimentar el cambio climático, es decir, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad humana, y la otra estrategia sería actuar no sobre las causas, sino sobre las consecuencias indeseables, que serían las estrategias que genéricamente se han denominado de adaptación, es decir, las que tratan de limitar, reducir, evitar los impactos
potenciales que el cambio climático puede tener y mejorar pues, las capacidades, la resiliencia frente al cambio que tenemos, ¿no? Bueno, nos comentaban, me pedían, me sugerían, ¿no?, la posibilidad de hablar algo sobre cómo estamos tratando de incorporar la educación para la transformación ecosocial en los documentos programáticos en los que trabajamos. Es un tema que desde luego no es especialmente atractivo a priori, pero sí que hay que reconocer que tiene interés en el sentido de que cada vez en la administración es verdad que nos hemos vuelto algo más quizá bueno, seguimos más documentos, seguimos más planes, seguimos más programas y de alguna manera los documentos ya sí que nos representan de alguna manera, nos hacen ver cuáles van a ser las rutas que vamos a seguir en el trabajo. Y en ese sentido a mí me gustaría, bueno, pues empezar diciendo que dentro del trabajo en adaptación el tema educativo es esencial, es fundamental. Al final nosotros estamos heredando, ¿no?, un esquema de tratamiento de los riesgos que viene del IPCC y que plantea que el riesgo es la resultante entre los peligros que uno tiene, en este caso el cambio climático, la exposición a ese peligro y lo que denominamos la vulnerabilidad. Y una parte esencial de ese factor de vulnerabilidad es precisamente la capacidad adaptativa. Y aquí la educación, el conocimiento, el saber hacer, la sensibilidad, la conciencia son elementos fundamentales. Ya yendo a cómo tratamos el tema, bueno, por un lado entendemos que la educación en nuestro caso es un ingrediente esencial para el cambio. Nosotros tenemos que cambiar si queremos que nuestros contextos cambien y que al final aporta a las personas o debe aportar a las personas una mejor comprensión de la naturaleza de los riesgos, una capacitación para abordarlos, tanto a través de las decisiones personales como de las colectivas y un sentido de la responsabilidad que nos predisponga pues, a actuar, a tomar parte, ¿no? Ya entrando en concreto en la petición que se planteaba, ¿no?, el cómo incorporamos la educación en nuestros planes, programas, documentos que orientan nuestra actividad, yo distinguiría cuatro grandes escalones, ¿no?, desde los más generales, los más amplios, a los más detallados, ¿no? Por un lado estaría cómo tratamos de incorporar la educación en los marcos legales, a las leyes, a las grandes leyes. Otra, cómo la tratamos de integrar ya a la planificación de carácter estratégico. Un escalón más de nivel de detalle sería integrarla en programas y, por último, estaría integrarla en proyectos. Entonces, os voy a poner dar pequeñas pinceladas de cómo estamos tratando de trabajar en estos cuatro ámbitos desde la Oficina Española de Cambio Climático, en concreto en los temas de cambio climático y adaptación, ¿no? Entonces, en el primer escalón, el escalón de las leyes, bueno, pues tenemos que hacer referencia a la recién aprobada este año Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Esta ley tiene un artículo específicamente dedicado, y esto es poco habitual, creo yo, dentro de lo que sería una ley que aborda un problema pues muy general, como puede ser el cambio climático, un artículo, como digo, dedicado a la educación y la capacitación frente al cambio climático. Este artículo tiene 5 puntos clave, pero me gustaría fijarme en un par de ellos. Por un lado, yo diría que el punto 1 ya es una declaración de intenciones que a mí me parece importante y os la voy a leer porque me parece que da una idea en ese sentido. Dice: el sistema educativo español promoverá la implicación de la sociedad española en las respuestas frente al cambio climático, reforzando el conocimiento sobre el cambio climático y sus implicaciones, la capacitación para una actividad técnica y profesional baja en carbono y resiliente frente al cambio del clima y la adquisición de la necesaria responsabilidad personal y social. A mí esto me parece que, dicho en una ley, bueno, pues es una novedad interesante. Y me gustaría, dado el foro en el que estamos, también resaltar el punto 5 del artículo, que dice en concreto, que habla en concreto de la importancia de tener en cuenta la educación informal, junto a la educación formal y a la no formal, y por ejemplo, al desarrollo de campañas de sensibilización y concienciación. Bueno,
la importancia de implicar a la juventud y a la infancia como colectivos especialmente vulnerables en relación con el cambio climático, etc. Bien, como veis, estas declaraciones, cuando uno lee un artículo de este tipo, ve que son declaraciones de ámbito muy genérico y parecen en primera lectura como que tienen poca incidencia directa sobre la realidad. Pero en realidad las leyes, al final, actúan en cascada y se van desarrollando en cascada en normas, en planes, en programas de mayor detalle. Un ejemplo muy concreto. Hace muy poquito se ha aprobado el Real Decreto de Organización de las Enseñanzas Universitarias. Bueno, pues el artículo 4, precisamente, de este Real Decreto, trata de los principios rectores en el diseño de los planes de estudios de los títulos oficiales. Y en concreto, una de las cosas que dice es que deberán tener estos planes de estudios como referente los principios y valores democráticos y los objetivos de desarrollo sostenible y, en particular, y cito textualmente, el tratamiento de la sostenibilidad y del cambio climático de conformidad con lo expuesto en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Es decir, al final, si uno está suficientemente atento y en el desarrollo que generan las leyes, los grandes marcos legales van en cascada, teniendo una influencia en normas de carácter más detallado, pues por ejemplo en este caso en la organización de las enseñanzas universitarias. Saltando a otro aspecto, como ejemplo de integración de la educación en la planificación estratégica, me gustaría hablar del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, que es la hoja de ruta que nos hemos fabricado, digamos, para tratar de avanzar hacia, hacia un país más seguro frente a los riesgos derivados del clima, más resiliente, etc., ¿no? Aquí también podéis ver cómo el plan está estructurado en ámbitos de trabajo de carácter sectorial, porque nos parecía que era la mejor manera de conseguir integrar precisamente las líneas de acción que queríamos plantear en los distintos ámbitos en los que la administración pública funciona, ¿no? Y en concreto ahí hemos creado un ámbito de trabajo que se llama de educación y sociedad precisamente y que consta de 5 líneas de acción. Una de ellas se dedica precisamente o desarrolla la idea de las comunidades de adaptación. ¿Cuál es la idea de las comunidades de adaptación? Bueno, pues que hay grupos concretos de población, comunidades, que son especialmente vulnerables ante determinados riesgos climáticos y que precisamente las comunidades y las personas que se encuentran en estas circunstancias requieren una capacitación específica para abordar los riesgos concretos que les afectan. Una capacitación que tiene que incluir aspectos preventivos, pero también elementos de autoprotección, por ejemplo, y que tiene que capacitar a los grupos humanos para que puedan participar activamente en los procesos colectivos de prevención y gestión del riesgo. Por ejemplo, por poner algunos casos para que podáis visualizar de qué estamos hablando de comunidades que residen en zonas con un elevado riesgo de inundación o en espacios con un elevado riesgo de incendio por estar en una interfaz urbano-forestal o por ejemplo, zonas urbanas especialmente expuestas a las olas de calor que, como sabéis, están siendo cada vez más frecuentes, más intensas y más largas como resultado del cambio climático. Bueno, pues precisamente el Plan Nacional contempla una alineación específica para trabajar con comunidades de alto riesgo en relación con amenazas, con riesgos de carácter climático. Aparte, hay otras líneas de acción muy interesantes en este paquete de educación y sociedad, como por ejemplo una línea dedicada a la promoción de estilos de vida resilientes y adaptados al clima, o una línea dedicada a la promoción de la educación para la sostenibilidad en el sistema educativo ante los desafíos del cambio climático. Este sería un ejemplo de un segundo nivel de integración, que es en grandes documentos estratégicos, como un plan nacional que marca una hoja de ruta pues en el periodo 2021-2030. Un nivel de detalle aún mayor sería el integrar la educación en ya los programas de trabajo. Y justo en este momento tenemos en un periodo de información pública el programa de trabajo 21-25 de adaptación, ¿no? El Plan Nacional de Adaptación. Y en concreto
en este ámbito de educación y sociedad que antes os comentaba, hay planteadas 26 medidas distintas de muy variada naturaleza, pero presupuestadas en un total de aproximadamente 17 millones de euros, lo cual quiere decir que estamos ya planteando de forma seria el concretar los grandes documentos estratégicos en medidas concretas que tienen unos recursos para poder desarrollarse detrás de ellas. Por seguir con el ejemplo que os ponía antes de esta línea de trabajo dedicada a las comunidades en riesgo, pues por ejemplo hay varias medidas orientadas a desarrollar proyectos piloto de capacitación y participación en comunidades locales que están sometidas a riesgos elevados por inundaciones, por incendios o por olas de calor, ¿no? Y ya para acabar, un último espacio de integración en documentos de trabajo, ¿no? que guían la acción de la administración, relacionado con la adaptación y relacionado con la educación, sería el proyecto Life Sara, que justamente este pasado mes de octubre, el día 31, hemos cerrado después de empezarlo en el último cuatrimestre de 2016. El proyecto Life Sara es un proyecto que es un desarrollo, una colaboración entre la Oficina de Cambio Climático, el CNEAM, la Agencia Estatal de Meteorología, la Fundación Biodiversidad y la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente, precisamente dedicado a fomentar la movilización de actores sociales en relación con la adaptación al cambio climático desde una perspectiva de la gobernanza, de la educación, de la capacitación, etc. Aquí, en este nivel de detalle, ya hablamos de medidas concretas, de intervenciones concretas en las que hemos estado trabajando estos años, pues, por ejemplo, la elaboración de una serie de recursos que sirven para que las comunidades puedan trabajar, las empresas también o las instituciones, en sus propios planes de adaptación, pues por ejemplo la plataforma de adaptación al cambio climático, Adapteca, pero también, por ejemplo, perdonad porque estoy saliendo de una gripe y estoy acatarrado, pues también, por ejemplo, la elaboración de un visor de escenarios de cambio climático, de reportajes de buenas prácticas, historias de adaptación, etc. Bueno, y si queréis, lo dejo aquí porque me están dando las dos. Y yo creo que con esto he tratado de daros una panorámica muy rápida de cómo en distintos tipos de documentos que nos orientan el trabajo desde la gestión podemos incorporar temas educativos y en concreto desde la perspectiva de la educación ecosocial. Gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por el esfuerzo también, porque la condición personal, por, claro, es de agradecer que en esa situación estés aquí trabajando con nosotros. Muchísimas gracias y por ceñirte también al tiempo. Tiene entonces ahora la palabra José Manu, también para responder a esa misma cuestión, ¿no? Las aportaciones que haré desde su ámbito a estos procesos de transformación, el que se sitúa netamente, si me confundo me lo dices, en un ámbito claramente escolar, ¿no? Ese trabajo cotidiano, diario, con centros específicos que están desarrollando este tipo de proyectos. Cuando quieras entonces, José Manu. Efectivamente. Muchas gracias. Lo primero, agradecer a la organización, agradecer a Carmen el poder estar aquí compartiendo algunas ideas, ¿no? Yo creo que como punto de partida, en realidad tenía preparada otra frase de Antonio Guterres de la Asamblea de septiembre, la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre, pero es que ahora el día 1 de noviembre, este lunes, nos hemos quedado atónitas y atónitos viendo este titular en los medios de comunicación, ¿no? Estamos cavando nuestra propia tumba. Basta de tratar a la naturaleza como un váter. Basta de quemar, perforar y minar nuestro camino. Poco que añadir, ¿no? Una frase que refleja una idea, refleja la idea de esa crisis ecosocial que estamos viviendo, que está sufriendo la vida en el planeta, ¿no? De insostenibilidad ecológica e injusticia social, ¿no? Entonces, este sería el punto de partida para abordar ese posible currículum escolar ecosocial, ¿no? Plantearíamos dentro de este límite de tiempo 5 claves teóricas
tener en cuenta, ¿no? La primera es que desde hace bastantes años la OCDE es la que marca las claves para los sistemas educativos de los países de su entorno, y en ella siempre marca una frase en la que pone la educación tiene que servir para desarrollar las competencias adecuadas para responder a las necesidades del mercado laboral, ¿no? Y es una idea que permea en todos los sistemas educativos de la OCDE, ¿no? Cuando la primera clave teórica debería de ser que la educación tiene que servir para el desarrollo integral de las capacidades de las personas y a partir de ellas, recordando a Freire, poder transformar la realidad que le rodea, ¿no?, a esa persona, ¿no? La segunda clave sería decir que cuando hablamos de crisis ecosocial, estamos hablando de una crisis civilizatoria, ¿no?, de una manera concreta de entender el mundo, una manera en la que lo vemos desde una forma antropocentrista, ¿no?, poniendo al ser humano como centro de todo, como centro de toda decisión, etcétera, ¿no? Una manera de ver que al final se ha traducido en un problema de valores, ¿no? Los valores o supuestos valores de este antropocentrismo. Entonces, esa segunda clave nos habla de que debemos de que el problema es ético, el problema es de valores, el problema es ético, entonces debemos de sostener ese posible currículum ecosocial en los valores, en valores ecosociales, valores que hagan referencia a la solidaridad, a la justicia social, a la sostenibilidad ecológica, etcétera, etcétera. En tercer lugar, deberíamos de hacer una educación en su contexto y preparar para el contexto. Esto es, dado que la escuela es el foro donde preparar a estas criaturas, los problemas sociales que conforman la realidad cotidiana del alumnado deben de entrar en la escuela. Hasta ahora han sido invisibilizados, deben de entrar, y así como la escuela también debe salir a su entorno, a conocerlo, a ver cuáles son las características de esa crisis ecosocial, cómo se concreta en su municipio, en el barrio, etcétera, etcétera, ¿no? En cuarto lugar, deberíamos de pasar de ese pensamiento lineal de causa-efecto que tanto daño nos está haciendo, ¿no? Ese pensamiento único, plano, pasar a un pensamiento complejo, ¿no? El pensamiento sistémico, un pensamiento holístico, un pensamiento crítico que permita ver la realidad de otras maneras y proponer cambios a estos problemas, ¿no? Y la quinta clave es el empoderamiento del alumnado. Siempre hablamos de la participación del alumnado en los procesos, que no sea un simple espectador, pero ya es hora de dar un paso más y ya es hora de ofrecer al alumnado aquellas herramientas de las que le puede dotar la sociedad o que puede aprovechar para realizar esos cambios en clave de justicia social y de equilibrio y sostenibilidad ecológica, ¿no? Con estas 5 claves teóricas irían otras 5 claves metodológicas a la hora de apuntar cómo permear esto en la escuela, ¿no?, dentro de las 4 paredes de un aula, ¿no? La primera sería poner la vida en el centro, ¿no? Cambiar de que el centro sea ese mercado laboral, ese mercado económico, y poner la vida en el centro. Significa que a la hora de tomar cualquier decisión se tenga en cuenta qué es lo que pasa con la vida, ¿no? Qué es lo que pasa con esos principios que tenemos que asumir, esos principios de ecodependencia y de interdependencia de los cuales somos valedores, ¿no? Hace poco han habido todavía estamos sufriendo un incremento de las tarifas eléctricas que están ahogando a muchas personas y a muchas empresas, ¿no? Y ante esta propuesta, ante este hecho, administraciones han tomado medidas como
bajar ciertos impuestos o subir los impuestos a las empresas distribuidoras, ¿no? Que estaban pues teniendo unos beneficios obtenidos de manera pues, bastante poco ética, ¿no? La respuesta a eso por parte de algunas empresas ha sido paralizar los proyectos de energías renovables que tenían previsto, ¿no? Si la vida hubiese sido la clave a la hora de tomar esas decisiones, viendo qué es lo que supone a las personas, viendo lo que supone a la biosfera el tomar ese tipo de decisiones, seguramente la respuesta hubiera sido de otra manera, ¿no? En segundo lugar, bajando un poco a lo que estábamos diciendo antes, sería la introducción de las problemáticas, las problemáticas ecosociales en el centro, ¿no? El cambio climático, la desigualdad, la falta de equidad, la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Los problemas de género tienen que entrar en el currículum, tienen que tener la visibilidad que no han tenido hasta ahora, ¿no? En tercer lugar, la conexión con el entorno, ¿no? Necesitamos que la escuela salga, que conozca la naturaleza. Sabemos que es imprescindible esa conexión, o muchas personas hablan de reconexión con la naturaleza, ¿no? Volver a sentirnos parte de ella, ¿no? Parte de la biosfera, ¿no? Pero también salir al barrio, salir a los comercios, salir a las empresas, salir a las industrias, conocerlos, salir a la administración, a ver cómo funciona, cómo se puede hacer una solicitud, una queja, etcétera, etcétera, ¿no? El cuarto, y yo creo que es para mí el más importante, ¿no? Educar en la indignación y en la resiliencia, ¿no? Debemos de pasar de la sensibilización que trabajamos hasta ahora en educación ambiental, o que todavía se hace mucho, a educar a la indignación. Que la indignación, eso que nos corroe las tripas, se convierta en motor de acción, en motor de transformación social, ¿no? Y el quinto, todo lo que he dicho anteriormente es imposible si no hay formación docente. Entonces necesitamos un esfuerzo de la administración bien financiado, bien preparado, bien estructurado, para que esa formación docente, que en los últimos años se han ido a la segunda o tercera lengua o a las tecnologías de la información y la comunicación, pues ahora tengan cabida en esto, ¿no? Estamos en un periodo de emergencia climática, cantidad de gobiernos, cantidad de administraciones y muchas escuelas han declarado la emergencia climática y es hora de formar a las y a los docentes para dar respuesta de otra manera a esto, ¿no? Y de todo esto, a la hora de ponerlo en marcha, pues tiene una serie de limitaciones, ¿no? Pablo Meira nos recordaba hace años, ¿no? Al preguntarle cuál es la relevancia, el problema más relevante de la educación ambiental, nos decía que el problema más relevante es que la educación ambiental no es relevante, ¿no? Entonces, a partir de ahí es muy difícil que tenga el protagonismo y que tenga el espacio que deba de tener para trabajar en ello, ¿no? Así, Edgar nos recordaba en ese sentido, ¿no? Los límites, el otro día en su intervención sobre los límites de la escuela, ¿no? Que la escuela se nos ha quedado corta, ¿no? A la hora de hacer la transformación social, ¿no? Nunca negaría al maestro, ¿no? Pero bueno, quizás me acerco más a esa intervención de Adolfo en el sentido de que es momento de romper barreras, de romper los límites, atacar a las organizaciones de los centros, ¿no? Y atender a esos movimientos de la sociedad civil, ¿no? Y yo añadiría sobre todo a esos movimientos de jóvenes, ¿no? Cuyo liderazgo, pues bueno, viene de Greta Thunberg, en el cual la cual ha sido capaz de poner en movimiento a una gran masa de jóvenes. Un movimiento que desde mi punto de vista es imposible de explicar si no entra en juego la educación ecosocial, la educación ambiental, ¿no? Que se ha hecho en mayor o más afortunada o menos afortunada, ¿no? En ese sentido, decir que, como dice Carmelo, la escuela debe ser ya lo deseable para la vida, tenemos que poner los mimbres para ello, y yo creo,
el Ministerio de Educación ha sacado el currículum de primaria, la propuesta de contenidos de currículum de primaria, y estoy muy gratamente sorprendido del carácter que tiene cuando en 154 páginas aparece 90 veces la palabra sostenibilidad y aparecen 25 veces la palabra ecosocial, ¿no? Habla de interdependencia, habla de codependencia, habla de emergencia social. Entonces creo que estamos ante una gran oportunidad de poder hacer cosas en la escuela, y ya desde un currículum que se acerque mucho más a todas estas preocupaciones y que pueda dar una mejor respuesta que la que ha dado hasta ahora. Y luego podemos seguir. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José Manu. Fantástico, creo que lo estáis, yo creo que presentando de una manera estupenda y acomodándoos perfectamente al tiempo establecido, con lo cual muchísimas gracias por vuestra contribución, ¿no? Tiene entonces ahora la palabra Dolores Limón. La misma pregunta que a los compañeros, desde sus ámbitos de reflexión y estudio, fundamentalmente ecociudadanía y ecofeminismo, cómo valora esta contribución a la educación para la ecotransformación. Dolores, si estás por ahí. Adelante. El micro, Dolores. Dolores, activa el micro. Perfecto, ahora sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, compartí el cariño que creo que mantenemos todo por una temática que nos compromete, que nos exige, y me ha resultado muy didáctica la exposición de José Manuel, y creo que abre todo un campo de... Me acojo a cosas que ya él ha ido diciendo. Y me acojo un poco a la última. Los docentes necesitamos pasar a otro papel dentro de la educación ambiental, y sobre todo para que efectivamente se produzca una formación dentro de lo ecosocial. Bueno, la petición mía era claves teóricas y metodológicas para la conformación de una formación ecosocial en el ámbito universitario, y yo llamaría, me gusta usar nombres que en un momento determinado aparecen en prensa. El último dossier que hay sobre cambio climático del país viene perfectamente, y cojo una frase que me encanta: tenemos que ser agitadores al rescate del planeta. Dentro de la universidad y como metodología, yo creo que cuando hablamos de educar para esa transformación ecosocial, tiene que ser bastante política. Tenemos que generar un sentimiento de movimiento hacia lo que en un momento determinado podríamos convertirnos en protagonistas efectivos de un cambio. Protagonistas que solo en un momento determinado y dentro de nuestro proceso de autonomía es clave, pero no podemos solo. Solo el cambio colectivo es el que es capaz de transformar, según Andreu Escrivá señala, ¿no? Los líderes de comunidades indígenas de América Latina, bueno, de los 5 continentes, se unen para señalar la urgencia ante el cambio climático. Pero me uno a las palabras de los compañeros que además han hecho alusión a que la urgencia del cambio climático está favoreciendo una mayor formación dentro de la universidad. El último proyecto internacional en el que he estado incluido para ver la sostenibilidad, la formación de los profesores, la mayoría en mi facultad desconocen el término. No saben a qué se refiere cuando estamos hablando de sostenibilidad. Hablar de educación ambiental, decía el compañero, bueno, que yo siempre lanzo la idea de que es políticamente incorrecto. Incorrecto no porque deba de desaparecer, sino porque no se le tiene en cuenta a nivel de gestión. Entonces me meto un poco en la idea de transformar
la idea de transformar tiene que ser cambiar las políticas desde su raíz. Hay demasiados proyectos contaminantes para frenar, y cuando hablo de estructura de pensamiento, hablo de estructura de pensamiento y de teoría educativa que debe de permear desde la universidad. Hablo mucho de construcción de una democracia, que le pongo el calificativo de ambiental, con una participación directa. Para mí es un sueño que lo trato de hacer realidad cada año, desde el 1994, que yo entro en la universidad. Es un sueño a tratar de elegir metodologías conjuntamente con los estudiantes. El estudiante es partícipe, es protagonista, sobre todo siempre he dado en segundo, en tercero, llevo ya como unos 20 años en el último curso del grado de pedagogía, dando educación ambiental, y se sitúa en un análisis de su realidad que cuestione colectivamente qué hacer. Debe de haber una profundización sobre sostenibilidad de sus pueblos y sus barrios. Y su casa. Vamos a situarnos en mostrar agentes que se han cambiado, que se han modificado y que han sabido analizar. Trabajar los contenidos de una materia a través de problemas concretos y cercanos a su realidad, eso es trabajar con resolución de problemas a partir de ejercitar la toma de decisiones. Y sobre todo, a mí me encantaría establecer esa justicia social, pero sobre todo desde una participación directa. La construcción teórica tiene que salir de una participación y de una experiencialidad. Todo cambio social suma, pero solo el cambio colectivo es el que es capaz de transformar. Por tanto, hay que aportar un compromiso al bienestar cercano, tangible, favorecido por reflexiones y discusiones colectivas que han de conseguir consenso. El consenso no es fácil, siempre lo digo en la clase, no es fácil. La parte dialógica nuestra nos lleva mucho a acomodarnos en el que mejor refleja la opinión, en el que ha leído y lo expresa adecuadamente. Creo que hay que fortalecer ese sentimiento de autoestima, de vinculación al grupo, para que se desarrolle ese pensamiento complejo. Las claves teóricas y metodológicas para la conformación de una formación ecosocial en el ámbito universitario nos lleva a que toda lesión metodológica, por supuesto, construye su objeto de estudio, selecciona la realidad, es pertinente y posible de conocer, pero somos prudentes en cuanto a la existencia de limitaciones en la resolución de problemas, porque estamos hablando de pequeños grupos que escogen problemas concretos. Intentar ser protagonista, participando en la construcción de un pensamiento colectivo es difícil. Es difícil y lo sabemos todos que hemos trabajado en grupo, pero es posible. No solamente es posible, sino que engancha, porque llega un momento en que se visibiliza la autonomía de cada persona y se construye colectivamente fortaleciendo ese saber colectivo, ¿no? Defiendo mucho la construcción del pensamiento colectivo. Desde ahí hemos ido narrando, estamos moviéndonos en el terreno de lo ecosocial, socioambiental, sostenibilidad, educación ambiental. En definitiva, dentro de todo eso estamos conformando, y sobre todo desde las aulas universitarias, tienen que salir personas empoderadas dentro de lo que entendemos por ecociudadanía. Los trabajos de una ecociudadanía y alternativas viables, sobre todo desde el ecofeminismo, ahí estamos tratando de revisar el modelo de desarrollo actual. Sentimos la urgencia de que sea inclusivo, que respete la biodiversidad y tanto hombres como mujeres recuperen su sentir femenino. Y bueno, me podéis decir, las mujeres, el sentir femenino, pues creo que hombres y mujeres recuperar el sentir femenino con los estereotipos que entendemos por femenino. Porque claro, hay alternativas viables a esa ecociudadanía con dos movimientos sociales tan antiguos como los ecologistas y los feministas. Pues de alguna manera hemos concluido en que revisar el modelo de desarrollo tiene que conformar un movimiento social nuevo. Entonces ese sentir femenino tiene que ser dialógico, tenemos que llegar a consenso. Ahí me meto mucho en la parte, en la concepción política de Paulo Freire, ¿no? Ya la habéis nombrado, que favorezca esa corresponsabilidad. Y sobre todo, cuando hablo de ecofeminismo siempre pienso en redes que tejen futuro, y ahí necesito hombres y mujeres, bueno, de alguna manera, desde sus primeros niveles de la infancia, porque yo no creo solo que la formación en esta temática pueda ser solo desarrollada y profundizada en la universidad. Habría que trabajarlo desde
desde la más tierna infancia. Yo, aprovechando los presupuestos participativos, cuando dirigí el grupo de investigación, lo mismo con el Ayuntamiento de Sevilla, iniciándonos en 3 centros educativos. 3 centros educativos, era una propuesta intergeneracional para que se convirtiera en protagonistas, niños y niñas, de esa democracia participativa, aprendieran a ser conscientes de que su voz era importante. A eso llamo una transformación ecosocial muy potente que hubo en los colegios. El proyecto era de 3 años a 18, luego estamos viendo, bueno, terminamos de alguna manera 3 cursos completos con una participación de los 3 centros, pasamos a 76 centros elegidos por ellos mismos. ¿Por qué hay que hablar de ecociudadanía desde una elección metodológica? Para mí la consolidación de una ciudadanía activa significa generar cuestiones y trabajar desde las incertidumbres, habilitar investigación, acción social, sobre todo comprometida, debe de ser urgente y dinámica. Para mí esa visión de, cuando estoy hablando de consolidar una ciudadanía activa, es la visión de acogimiento de las personas y sus diversas realidades. El nutrirnos como grupo desde una creatividad social, a analizar, reflexionar, interaccionar y transformarnos colectivamente. ¿Eso es una fantasía o puede ser una realidad? Para mí hay algo que cuando defiendo mucho la parte de construcción metodológica, con qué criterio metodológico trabajo en lo social, me gusta mucho, entre lo cuantitativo y lo cualitativo, no tengo por qué decir uno mejor que otro, para nada, pero sí necesito una investigación cualitativa con perspectiva holística, donde se tiene en cuenta el escenario de las personas. El escenario es muy importante y la causística de las personas también, en sus acciones, pasado, presente, todo lo que se ha ido componiendo. La perspectiva cualitativa se interpreta sensiblemente la vida social, cultural, productiva, de un grupo social desde actores, ¿no? Desde actores que han sido, yo repito mucho lo de actores, desde donde la persona sea capaz de ser persona, yo digo protagonista de cambio, ¿no? Siempre. Y eso se crea, se favorece y se hace, se realiza. Las líneas de trabajo que se vuelquen en la consecución del bienestar para quienes habita el planeta, esa gran frase que nos quedamos nosotros desde esas investigaciones donde las personas dicen necesito ese bienestar para quien habita. ¿Quién dice el bienestar? ¿Quién lo decide? ¿De qué manera? ¿Cómo se genera esa... ¿Cómo gestiono? Una de las dimensiones del modelo teórico de investigación, desde que realizamos el análisis de una dimensión ética y crítica, surge de la necesidad de un cuestionamiento de valores éticos. Movimientos sociales, asociaciones, redes dinámicas, comprometidas y sobre todo creativas socialmente. Hay un amplio porcentaje que trabaja en red, ¿no? En red, con modelos de trabajo de cooperación, dentro de los métodos de construcción colectiva de conocimiento, que decía ya, os marcaba la idea de que fueran dialógicos, críticos, exhaustivos. Es muy importante que los universitarios y las aulas universitarias, de forma especial, estén vinculados en asociaciones. Que ya haya tradición antes de terminar la universidad de trabajar en red con otras asociaciones, con proyectos comunes, intercambio de experiencias y sobre todo ahora mismo que estamos online, estamos con gente en Angola, en Colombia, en Perú, me encantaría ese modelo horizontal de cooperación donde nadie impera y donde nadie lo sostiene en primera persona, sino que estamos hablando de esa horizontalidad. Llego a captar ese pensamiento complejo con un pensamiento moral que se construye a medida que se amplía la experiencia vital. Entonces, estamos hablando de fuente generadora y de alguna manera esa fuente generadora bebe de esa ética ecofeminista. Cuando hablo del ecofeminismo, hablo de ecojusticia, de sororidad, cooperación, que va más allá de los problemas concretos de distribución de recursos. Tiene que ver mucho con el reconocimiento, con el acercarnos, vernos, identificarnos como personas que estamos ahí para... A mí me gusta mucho marcar dentro de la ética feminista ese planteamiento metodológico donde hay un yo, y hablo de ese yo requerido desde ese criterio de otredad. La generalización del yo, el otro forma parte de mi persona
y de alguna manera, cuando subrayo la ética ecofeminista, se reivindica obligatoriamente una redistribución del uso del tiempo, de forma que se priorizan los tiempos que necesitan las relaciones humanas y la construcción de ciudadanía. Termino. Muy bien. Desde una corresponsabilidad. Me gustaría terminar con dos preguntas en donde hay gente que no entiende que el crecimiento perpetuo no existe. Para mí, ¿cómo nos sentimos cuando hablamos de esa necesidad de estar comprometido en primera línea y conformar una red? Sobre todo, ¿qué hacemos con los otros? Sencillamente quería cerrar ahí y siento haberme cedido un poquito. Estoy disponible a vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolores. Por supuesto que tendremos ocasión en el debate de matizar cuantas cosas estimes oportunas. Muchísimas gracias. Entonces, tiene ahora la palabra María Sintesa Manilla, cuando quieras, María. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a los amigos y amigas gallegos. Muchas gracias a Carmen por la cálida presentación que nos has hecho, que ha sido una bonita bienvenida. Y bueno, muy buenas tardes a todo el público que está ahí detrás de la pantalla. Bien, como tengo unos exiguos 10 minutos para tratar de aportar algo a lo que me ha sugerido, que son claves teóricas y metodológicas para la educación ecosocial en el marco comunitario, con vuestro permiso voy a hacer una semilectura porque tiendo a la divagación. De manera que, bueno, voy a empezar haciendo una reformulación de la cuestión planteada en formato pregunta, ¿no? La pregunta a responder sería: ¿qué educación, qué cultura es necesaria para ayudarnos a transitar con bien, a ser posible, la crisis ecosocial en la que estamos sumidas? Para esto, pues he pensado en tres claves, tres reflexiones de carácter más teórico y una serie de 12 pistas en clave más metodológica para el final, ¿no? Bueno, comienzo con la parte más teórica. La primera reflexión sería que para lograr un marco educativo y cultural eficaz es necesario salir de los márgenes. Y esto significa extender, ampliar un diagnóstico de situación compartido. Esto a la vez incluye el reconocer de manera mayoritaria o relativamente general el hecho de que vivimos en una crisis ecosocial de carácter global. Y esto significa reconocer que la organización civilizatoria en la que nos hemos criado a lo largo de al menos 2 siglos, pues ya no es válida. Y yo no sé hasta qué punto podemos decir, a pesar de lo que en estos últimos días vemos sobre la COP y los discursos de los políticos, no sé hasta qué punto esto es un diagnóstico suficientemente compartido. Si bien yo observo avances importantes en este reconocimiento, tanto desde un ámbito de análisis más académico, intelectual, como desde una dimensión más personal, intuitiva, con la ayuda inestimable, esto sí, de una realidad que se percibe crecientemente catastrófica e incierta. Y para apuntalar esta opinión de que se están produciendo avances, me voy a permitir compartir una pequeña anécdota personal que la respalda, ¿no? Este verano, por un lado, viendo en televisión el informativo con mi madre, octogenaria, me sorprendió con una pregunta que le salía muy de dentro, o sea, desde una preocupación honda. Me espetó tras la avalancha de imágenes e información apocalípticas a las que, bueno, podéis imaginaros, habíamos sido sometidas. Me lanzó la pregunta: María, ¿esto no será el fin del mundo? Por otro lado, en esos mismos días, el historiador alemán Philipp Blom publicaba en El País, principal diario español, un artículo titulado 2021, un verano sin esperanza,
en el que sentenciaba esto: es indudable que nuestro modo de vida no tiene futuro. Nuestras economías y sociedades exigen constantemente más crecimiento, más riqueza y más comodidades, y están desestabilizando unos sistemas naturales cuya complejidad apenas empezamos a comprender. Estamos ahogándonos en los efectos de nuestro éxito histórico. Bien, yo creo que ambas manifestaciones, la de mi madre, una ama de casa sencilla, y la de un académico de reconocido prestigio internacional, comparten de fondo un diagnóstico que podríamos llamar de final de etapa. Bien, segunda clave o reflexión de carácter más teórico. Necesitamos una nueva cultura y una nueva educación que se asiente, que se nutra, por decirlo así, de las mejores aportaciones de la ciencia a la interpretación del mundo. Si bien, indico o destaco, en un diálogo amable e inclusivo, alejado de la soberbia intelectual, con otro tipo de aproximaciones más experienciales e intuitivas de la realidad y específicamente de las de aquellas culturas y sociedades que han demostrado una mayor capacidad de resiliencia y de persistencia que la nuestra científico-técnica occidental. Bien, aportaciones científicas que merecen de ser destacadas de estas últimas décadas y que tienen además un interesante revés o traducción ética serían la ciencia ecológica, por un lado, que ha ofrecido un compendio de saberes y un marco de interpretación del mundo que visibiliza y realza las interrelaciones y las interdependencias entre todos los componentes de la trama de la vida. Es un enfoque además que nos ha ayudado a resituar éticamente de una manera más realista la posición de la especie humana dentro de la biosfera, a comprender mejor su capacidad de impacto, de transformación, a la vez que su relativa insignificancia, y finalmente a entender un concepto tan básico como la existencia de límites físicos y ecológicos a nuestra expansión y acaparamiento constantes, que es por otro lado la base de nuestro modelo civilizatorio. Por otro lado está la ciencia del clima, que en las últimas décadas ha hecho aportaciones importantísimas a la comprensión del funcionamiento del sistema climático. Ese escenario cuasi invisible de toda nuestra evolución civilizatoria, cuasi invisible porque lo damos por hecho, dada esa estabilidad a lo largo de cientos de miles de años. Una ciencia del clima que nos ayuda a entender las bases físicas de la crisis climática y que impone un nuevo marco ético de incertidumbre existencial, llamaría yo, ante la amenaza a los pilares del sistema productivo, económico y social en un ámbito que ya no es local, ya no es regional, ya no es nacional, es global. Bien, una tercera clave de carácter teórico. Creo que es necesario entender de una manera realista o ajustada la potencialidad para reforzarla y magnificarla y las limitaciones para tratar de superarlas o gestionarlas de la herramienta educativa. La sociedad asigna tradicionalmente un papel muy relevante a la educación en la conformación y en la reproducción de la cultura compartida o dominante. También, por otro lado, y de manera casi paradójica, también le asigna un papel relevante en la promoción y en la extensión de los ajustes, de las transformaciones sociales que se van vislumbrando como necesarios. Sin embargo, la educación es una, entre otras muchas herramientas de influencia social, que además es más eficaz cuando trabaja sobre una base de cooperación, de complicidad, enseñante-aprendiz, sobre una base de convicción, de seducción, y que además tiene, entiendo, una fuerte inercia social. ¿Esto qué significa? Pues significa que funciona mejor a favor de la corriente que contracorriente, es decir, funciona mejor
reproduciendo, extendiendo las condiciones culturales existentes que poniéndolas en cuestión. Y es por ello, y lo habéis dicho ya de alguna manera, que no se puede dejar sola ante el peligro a la educación. En la situación actual, en la que se exige tanto a la educación, pues tenemos que reconocer todavía que tenemos unos sistemas educativos y de transmisión cultural que están mayoritariamente enfocados aún a preparar tanto a la infancia, juventud como a la ciudadanía en general para una vida de trabajo y de consumo, algo que sirve a unos intereses económicos y sociales que entendemos como caducos, pero que aún son muy potentes, y por tanto sin una reflexión crítica profunda sobre el propósito del aprendizaje y la enseñanza, sobre las fortalezas y las debilidades de lo que enseñamos, pues la educación puede convertirse, tiene el riesgo de convertirse en una extensión del sistema social y económico insostenible. Esta situación de trabajar en la contradicción en medio de un espacio muy tensionado, de fuerzas casi opuestas, es la que ha vivido, por otro lado, en sus décadas de existencia la educación ambiental. Voy a citar al amigo Pablo Meira también, como ha hecho José Manu, porque creo que lo expresa bien en un artículo de hace algunos años, expresa bien esa, no sé si desaliento o perplejidad que a veces hemos tenido como educadores y educadoras ambientales pues ante la magnitud de la tarea, ¿no? Dice Pablo: ¿cómo convencer a la población occidental de que su estilo de vida y el modelo económico que lo sustenta producen efectos indeseables que paradójicamente amenazan los niveles de bienestar alcanzado? ¿Cómo puede esta misma población, poco más del 20% del total mundial, aceptar los cambios necesarios para revertir tanto los riesgos ambientales como los derivados de la injusta distribución de los recursos del planeta? Bueno, es una pregunta abierta, con respuestas en construcción, y bueno, voy a tratar de hacer finalmente algunas aportaciones a esta construcción colectiva, dando algunas claves de carácter metodológico o pistas, no llegan a claves, son pequeñas pistas de carácter metodológico para la construcción de esa educación ecosocial a la que aspiramos. Son unas pistas que nacen de reflexionar, de hacer una reflexión sobre los logros y los retos de la educación ambiental de estas pasadas décadas, y pensaba que la educación ambiental es algo así como el ancestro poco evolucionado de esa educación ecosocial a la que necesitamos, ¿no? Bien, las voy a enumerar simplemente porque no creo que dé tiempo para mucho más. Estas pistas para construir una educación ecosocial de emergencia serían estas. Por un lado, analizar la complejidad desde perspectivas múltiples, ambientales, sociales, económicas, políticas y culturales. Presentar siempre de manera complementaria los niveles personal y colectivo, público y privado de los problemas y de las posibles alternativas. Integrar el conflicto y cultivar el debate frente a una peligrosísima polarización creciente. Y esto significa evitar las propuestas, los planteamientos de blanco y negro, reconocer aciertos en el otro bando, entre comillas, y errores en el propio. Buscar soluciones que ayuden a vivir mejor, a solucionar problemas reales, sobre todo de aquellos grupos y personas más vulnerables, problemas cotidianos de la vida cotidiana. Reconocer, abordar y gestionar las emociones que el debate ecosocial hace aflorar. Equilibrar, por tanto, las dimensiones racional, emocional y de la acción. Canalizar las emociones negativas hacia la acción con otras personas, hacia la acción colectiva. Utilizar, emplear el humor. Promover
el contacto y disfrutar de la naturaleza, como también apuntaba José Manu, visibilizar, desarrollar alternativas posibles y deseables y potenciar la expresión y la creatividad. Y me quedo aquí, que ya ha aparecido Carmen para avisarme de que probablemente mis 10 minutos estaban agotados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Yo quiero reconocer el enorme esfuerzo que habéis hecho para concentrar en un tiempo tan limitado todas estas cosas tan potentes, ¿no? que acabáis de poner encima de la mesa. Entonces yo dejo en manos de Jandro este primer debate y continuamos posteriormente. Podéis, si queréis, encender los 4 vuestras pantallas para que os pueda ver todo el mundo. Muchísimas gracias, Jandro, cuando quieras. Muchísimas gracias, Carmen. A todas por sus intervenciones que nos han permitido, pues en su conjunto, acercarnos a una panorámica sobre cómo se puede articular la educación para la transformación ecosocial desde diferentes ángulos. Y damos paso entonces al debate, introduciendo la primera pregunta de Pablo Meira, una reflexión, ¿no?, que acompaña una pregunta que dice: creo que la respuesta a la emergencia climática desde los sistemas educativos exige romper como nunca antes las fronteras de la escuela para exigir una mayor interacción con las comunidades educativas y con la sociedad en general. ¿Puede suponer esta ruptura una mayor permeabilidad de la escuela a los agentes de educación ambiental, profesionales o no, que operan fuera de ella? ¿No sería una forma de hacer la crisis climática más significativa para el alumnado y el profesorado, de conectarla con la realidad? Puede responder cualquiera de vosotros. Igual como está en el ámbito escolar, pues tomo el reto. Evidentemente, sí y sí. Algunos matices, ¿no? Puede suponer, o sea, que hay que romper las fronteras de la escuela, pero es que quizás el primer problema de la escuela esté dentro, bueno, seguro, sin quizás, y está en su organización. La actual organización de tiempos, de grupos, etcétera, yo creo que Adolfo Agúndez en su intervención hacía una referencia a esto, es el gran obstáculo para el desarrollo de proyectos y el desarrollo de actividad alternativa dentro de la escuela, ¿no? Las limitaciones que se producen con esto son brutales, ¿no? A partir de ahí, por supuesto que sí, ¿no? Romper las fronteras, lo que comentábamos antes, ¿no? Que las problemáticas ecosociales del entorno entren en la escuela, ¿no? Que entran sin querer. O sea, tenemos alumnado migrante, tenemos alumnado que ha venido por una serie de causas, ¿no? ¿Cuáles son esas causas? ¿Cuáles son las causas de las causas, ¿no? Ahí tenemos un montón de posibilidades de educar en esto, ¿no? Y el hecho de esa conexión con los educadores y educadoras ambientales siempre es bienvenido y agradecido y refrescante, porque es siempre muy motivante, ¿no? Que alguien que salga de la cotidianidad de la escuela, ¿no?, y te permita acercar desde otras visiones, desde otras maneras de enfocar las cosas, los problemas ecosociales a trabajar, ¿no?, el cambio climático, etcétera, etcétera, pues siempre va a ser. Y me ha gustado, Pablo, que añadas ahí el profesorado, ¿no? Porque no solo estamos hablando en este caso del alumnado, sino que ese profesorado, con ese punto final que añadía yo de la formación, es más que necesaria, es también una emergencia en este mundo, en este momento que vivimos, ¿no? Muchas gracias, José Manu. No sé si Voy a hacer una pequeña contribución a esta misma pregunta que me parece interesante. O sea, a mí esta idea de romper la barrera me parece, bueno, llevamos años y años hablando de que hay que romper las barreras, ¿no? Pero a mí me parece que una de las claves que hasta ahora quizá no hemos cultivado lo suficiente es que es la consideración de los niños, de las niñas, de los jóvenes como actores clave con intereses legítimos
frente a la crisis socioambiental, la crisis climática. Y aquí yo creo que la inspiración del Fridays for Future yo creo que es muy potente. O sea, realmente, por ejemplo, hace unos días salió este informe que habla de que un niño que nace en el 2020 en comparación con una persona nacida en 1960 será testigo de 2 veces más incendios, de 2,6 veces más eventos de sequía, 2,8 veces más pérdidas de cosechas, 6,8 veces más olas de calor. Es decir, creo que una clave para que realmente, para movilizar a la escuela, a la comunidad educativa frente a la crisis ecosocial, es que realmente se admita, se refuerce, se reconozca su papel como, sobre todo el papel del alumnado, como actores claves, lo que llaman los anglosajones este término tan horroroso, pero que se extiende inevitablemente, que es stakeholders, y que al final son de stakeholders que tienen un interés legítimo y que tienen que, de alguna manera, luchar por él, para hacerse valer y hacer valer sus intereses, porque son los que realmente van a sufrir en mayor medida el devenir de esta situación, ¿no? Esto lo comprobamos nosotros dentro del grupo de investigación, era gente universitaria, estábamos profesores e investigadores que estaban en sus tesis doctorales con el proyecto que llevamos de niños de 3 años hasta 18. Esa fue una permeabilidad absoluta de lo que era el entorno adentro de la escuela. Empezamos en 3 centros y los profesores viendo cómo estudian, estuvimos en 3 centros. Podéis pensar que eran bueno, de un nivel cultural bajo, con unas necesidades educativas un poquito, pero vemos cómo los niños se llegan a empoderar con lo que era la transformación de las necesidades de su barrio desde 3 hasta 18, con problemáticas bastante duras. Empiezan a incorporarse al proyecto gente de, bueno, teníamos niños de 18 años que estaban fuera del sistema, no solamente escolar, sino fuera del sistema, diríamos, ¿no? Con problemáticas ya de delincuencia. Y hay en el momento que empiezan a resolver, empiezan a que su voz se tenga en cuenta y a poder modificar esto, los agentes, los educadores ambientales que ya estaban de alguna manera curtidos desde ahí, y desde la universidad se le hace hincapié, se le sirve de puente entre una cosa y otra, el resultado era magnífico, tan magnífico que políticamente el proyecto deja de interesar porque los estudiantes, los niños de la escuela, desde los primeros niveles, estaban expresándose. Una niña con 11 años, al alcalde le reivindicaba lo que no había hecho y él había prometido, y ellos estaban haciéndolo. Entonces, para mí hay algo importante también, aparte de romper la pared de la escuela, romper la pared también de las edades. Estamos como muchas veces etiquetando los niños pequeños, los niños medianos, los niños mayores, cuando interactúan y están analizando una problemática concreta que les interesa, manifiestan y participan en primera persona si se les tiene en cuenta, por supuesto. Cuando no se dice que no participan, no he tenido nunca esa experiencia de que no participan. Si ellos se sienten que su participación va a ser tenida en cuenta y son útiles, son los primeros, los más comprometidos. Hasta ahora voy a cumplir ya los 65 y no he tenido nunca esa falta de interés. Luego, la escuela no solamente hay que romperla, sino que de alguna manera los profesores y sobre todo los universitarios tendríamos que ser totalmente moldeables a lo que nos viene desde fuera. Nuestro discurso académico riguroso y todo lo demás tiene que permeabilizarse con toda la problemática exterior, sobre todo adaptarnos a la problemática en la que viven en los barrios y en las casas de sus propios estudiantes. Creo que es muy interesante la pregunta y nos puede dar el hilo a que otros compañeros vayan abriendo paso. Muchas gracias, Dolores. Vamos a incorporar alguna pregunta más que recogemos en el chat. En este caso de Antonio García Vinuesa, que dice, para todos en conjunto, del mismo modo que se creó una titulación universitaria de Ingeniería Ambiental, en parte por la necesidad de profesionales que analizaran y realizaran proyectos de impacto ambiental,
¿Creéis que sería necesario, interesante o descabellado crear una titulación que podríamos llamar, por ejemplo, técnico en mitigación y adaptación al cambio climático, en la que se formaran profesionales para evaluar, asesorar y facilitar a empresas, ayuntamientos, asociaciones y profesionales de cualquier sector procesos para la transición ecosocial? Bueno, quizá puedo hacer alguna aportación aquí como miembro del equipo de la Oficina Española de Cambio Climático, porque en estos mismísimos momentos estamos en el inicio de un proyecto de investigación que se ha encargado a una empresa con objeto precisamente de tratar de ahondar, de profundizar, de encontrar claves sobre el tipo de formaciones, de profesiones, de capacitaciones que son necesarias, serían necesarias, son ya y van a ser aún más en este escenario absolutamente nuevo, socioambiental, socioecológico. Vamos, espero que salga bien y creo que nos puede dar muchas pistas en este sentido. Igual que esta persona ha aportado pues una posible formación que echa en falta, creo que puede haber múltiples y que es importante empezar a poner el foco ahí y que las administraciones educativas con responsabilidades en tratar de dar respuesta a las necesidades sociales empiecen a plantearse también el responder a estas necesidades formativas y de capacitación y de profesión que se están empezando a notar ya, pero que va a ser creciente. Claro que necesitamos muchas otros trabajos, otras formas de abordar las necesidades sociales que no están resueltas. Muchas gracias, María, por esos avances. Yo, si me permites, le añadiría a Antonio, aparte de mandarle un abrazo, que si lo que busca es lo del final de la pregunta, que es la transición ecosocial, que no se quede en técnica de mitigación y adaptación, sino que vaya a eso, ¿no? Técnico en transición ecosocial. Porque igual solo con la mitigación y la adaptación no llegamos a esa transición, ¿no? Muchas gracias, José Manu. Una última pregunta de Francis del Pozo, que bueno, agradece las intervenciones y dice: quizás sería interesante resaltar algunas claves para cómo pasar de la sensibilización a la pedagogía de la indignación en la formación ecosocial, que conecta también con otra pregunta de Héctor Pose, bueno, que agradece las reflexiones, introduce diciendo que allá por el año 1992, en un breve libro, El hombre light, del psiquiatra Enrique Rojas, aventuraba cómo nos iría y acertó del pleno. Ante la magnitud del problema y dando por buenas las propuestas institucionales y educativas que habéis formulado, echo de menos que no aboguéis por una educación de la irreverencia cívica. Ante las administraciones y políticas que tenemos, creo que sería pertinente proponerla. De nuevo, gracias. Bueno, yo había comentado lo de la indignación, ¿no? Y cómo pasar de esa sensibilización a la pedagogía de la indignación. Bueno, primero yo creo que hay que tener en cuenta un límite. Y el límite es que no podemos trasladar al alumnado, a las jóvenes, esa sensación de que tenemos unos graves problemas que son irreversibles, que no hay solución, etc. Siempre, siempre tenemos que dejarles puertas abiertas, y puertas abiertas a que ellos y ellas puedan participar en esa transformación ecosocial, ¿no? Entonces, partiendo de ese límite, yo creo que, bueno, por parte de todas las ponencias se ha comentado, ¿no? Sería interesante eso, ¿no? Permear la escuela con los problemas ecosociales, que entren, que salga la escuela, ¿no? Porque finalmente todo tiene que ver, todo lo que pasa en la vida, todo lo que pasa en el mundo, en el municipio, en la propia escuela, tiene que ver con nuestra ecodependencia y con nuestra interdependencia. Eso nos da una oportunidad terrible para para reflexionar sobre eso, para aprovechar esos dos conceptos, ponerlos en esa clave, ver cuál es el impacto, ¿no? que tienen esas decisiones en la ecodependencia e interdependencia, ¿no? Y luego la de irreverencia cívica.
me encanta. Yo creo que primero es difícil que un sistema educativo per se tire piedras al tejado, ¿no? Promocionando estas cosas, ¿no? Sin embargo, quizás no irreverencia cívica, pero sí propuestas cívicas alternativas sí se están desarrollando ya en multitud de proyectos educativos, ¿no? De proyectos educativos en educación ambiental, educación para la sostenibilidad, ¿no? Donde el protagonismo del alumnado llega a cosas como esas, ¿no? A que puedan hacer manifiestos en los que digan estamos hartos y hartas, a hacer peticiones a las autoridades municipales, a las direcciones de centros, organicen sus propias manifestaciones, sus propias acciones de desobediencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y a Yayo Herrero le escuchaba hace un tiempo en alguna anécdota que le había pasado esto y apostaba por eso, ¿no? Por dejar en estas situaciones que van a provocar tensión, pues bueno, que hay que perder y ganar, ¿no? Que haya parte que gane y parte que... Es evidente que es una parte a trabajar, más desde lo necesario que es, ¿no? Gracias, José Manu. Bueno, están llegando más preguntas al chat. Hay una dirigida de Pablo Meira, aprovechando un poco la situación, de que contamos con Paco Eras y María Sintes, y dice, dado que no es probable que lo veamos reflejado en los medios, ¿qué temas de interés educativo van a tratarse o negociarse en la COP26 de Glasgow y cómo se pueden ligar a las expectativas de transición socioecológica? Bueno, yo casi le daría la vuelta a la cuestión. ¿Qué temas que se vayan a tratar en Glasgow no son de interés educativo? Probablemente muy pocos. Solo los de carácter muy procedimental y muy pesado. Que incluso son interesantes porque son curiosos como historia antropológica. Pero yo diría, si tengo que destacar algunos, pues bueno, para empezar, la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático y el Acuerdo de París. El Acuerdo de París en concreto tiene un artículo, el artículo 12, que es el 6 de la Convención, que habla de la importancia de la educación, el acceso a la información, la comunicación, la capacitación en materia de cambio climático. O sea, ahí se ve, bueno, pues un poco lo que es evidente, y es que sin estos elementos el cambio es imposible. La transformación hacia una sociedad neutra desde el punto de vista climático y resiliente es imposible. Y entonces hay un artículo de la Convención dedicado a eso y hay un programa de trabajo que se renueva cada cierto tiempo. Precisamente en esta cumbre se está discutiendo el nuevo programa de trabajo que sustituye al que estaba vigente hasta ahora, que se llamaba Plan Doha. Entonces, esto es un tema interesante. Bueno, y que además, sobre todo es muy importante para países en desarrollo porque la aprobación por parte de todas las partes de la Convención de este plan abre la puerta luego a financiación a través de organismos bilaterales, multilaterales, etcétera. Por tanto, pues es un primer elemento importante. Pero hay otros fundamentales y el más importante quizá es el asunto de cómo ir cerrando la brecha que hay entre los compromisos que los países están presentando de reducción de emisiones y lo que la ciencia nos dice que habría que reducir para asegurarnos de que el cambio climático no progresa de forma indefinida. Aquí hay un tema importantísimo. Y yo diría que ese tema tiene dos vertientes. Una, hay que lograr que los países, que los gobiernos presenten compromisos ambiciosos. Y ahí hay que reconocer que vamos poco a poco moviéndonos. Hace muy poquito ha salido, por ejemplo, el nuevo posicionamiento de la India, que es un país inmenso y que está cambiando bastante las predicciones de a dónde podría situarse la brecha. Y la segunda parte es hacer cumplir los compromisos, que eso ya es un temazo y que realmente nos compete a todos. Es decir, hay un primer debate, un primer elemento que en Glasgow va a estar muy presente, y es qué compromisos presentan los países para intentar alinearnos con las necesidades que los científicos nos dicen que existen para estabilizar el clima y evitar los peores efectos del cambio climático. Y la segunda parte que vendrá después es cómo vamos a hacer para que esos compromisos se conviertan en realidad, ¿no? Y ambos temas, desde luego, se pueden traducir en la escuela, porque realmente yo creo que lo bonito
de la educación ecosocial es precisamente, María lo planteaba, ¿no? Es el intentar conectar lo local con lo global y considerar ambas partes como complementarias y como sinérgicas, ¿no? Yo, si me permitís, añadiría una cosita. O sea, es un aspecto más pedestre, pero creo que es muy relevante y no solo de interés educativo en la escuela, sino en las familias, en la comunidad, incluso de vecinos, que es las COPs, las sucesivas COPs, como el proceso de construcción de acuerdos. Creo que muchas veces simplificamos la trabajera impresionante que supone construir acuerdos entre partes, intereses, culturas, personas tan absolutamente distintas, ¿no? Y esto es algo que creo que tiene mucha relevancia educativa, ya digo, tanto en el ámbito escolar como familiar, comunitario, parejil y en cualquier ámbito de la vida. Gracias, María. Había otra pregunta de José Capitango desde Angola relacionada un poco con lo que acabas de comentar. También nos llega del Colegio Oficial Nuestra Señora del Rosario la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo llegar al empoderamiento del maestro como actor importante en la transformación social que necesitamos, superando la visión fragmentada de la educación ambiental como una tarea de los docentes de ciencias naturales y ciencias sociales? Mira, pues aquí, si me dejáis, voy a plantear algo que me quedé con las ganas de decir en la primera pregunta que planteaba Pablo Meira, y quería aportar simplemente algo de lo que fue mi experiencia más relevante en educación ambiental escolar, que fue un programa que se desarrolló entre el año 98 y el 2008 en las escuelas de Segovia, ¿no? Yo creo que el acompañamiento que se dio a toda una serie de docentes de todo tipo, desde la educación física hasta de todos los departamentos estanco que suelen componer la comunidad educativa o la comunidad escolar, a través de propuestas vinculadas con la mejora de una ciudad, de una comunidad urbana, focalizado en la participación infantil y docente, y que generó, digamos, un entorno que es, yo creo, inhabitual o complejo para maestros y maestras, profesorado en general, que es un entorno en el que puedan aprender conjuntamente los unos de los otros con un apoyo extraordinario, en este caso con un programa externo, que les da la ocasión, además, de intercambiar miradas, que efectivamente son sectoriales, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una de las posibilidades de ese empoderamiento y de esa formación horizontal que estamos aquí planteando, ¿no? El que haya apoyos externos a la escuela que acompañen y que faciliten lo que hoy por hoy, como planteaba José Manu, es un reto, que es complicarse la vida adicionalmente en un contexto que no está preparado para ello, que bastante complicada la pone, ¿no? Entonces, bueno, me paro aquí para que completéis. Dolores, activa el micro, que no se te escucha. Ahora, subrayo lo que acabas de decir, María, totalmente. El apoyo externo a la escuela y el que haya una interacción entre los departamentos es imprescindible. En la escuela, desde los primeros niveles hasta el instituto, vamos. Es algo que con el proyecto nuestro se vio, era gente que no se, estaban en el colegio hacía un montón de años y no se reconocían unos a otros y trabajaron conjuntamente. Además hay algo muy bonito que estuve también trabajando en el proyecto Atlántida con el tema de que cómo se ve el crecimiento no solamente de los profesores, sino de los padres. Los padres que no se reconocen, que además solamente van puntualmente a algo concreto en cuanto hay un proyecto externo al colegio
que va apoyando, asesorando y sacando aplicabilidad a lo que es la mejora de vida de ellos, es digno de tener en cuenta. A mí me gustaría también llamar la atención sobre cómo nos cuesta en la universidad romper no solamente en el departamento, sino en las asignaturas. Las asignaturas dentro de un mismo departamento es como algo totalmente fuera del contexto. Es como si estuviéramos hablando en una teórica como totalmente fría y fuera del contexto. En cuanto sacamos a los estudiantes a una realidad, a un barrio, a una experiencia en un huerto, en los huertos sociales o en la granja de escuela, comprueban que los educadores que hay allí y las dinámicas que hay allí tienen mucho que ver con el contenido que han ido trabajando en su formación. La formación de maestros, de primaria y de infantil, sobre todo. Pero llega un momento en que esa necesidad de romper ese proyecto que viene de fuera, esos profesionales que vienen de fuera a enriquecer, yo creo que es imprescindible para que esas sinergias estén ahí manifiestas, claramente. Gracias, Dolores. Hay más preguntas, estoy reestructurándolas un poco para seguir un poco el discurso. Relacionando con esto, Marcos Javier Cáceres nos plantea: ¿cómo ven las funciones de los profesionales educadores y educadoras sociales dentro de sus contextos laborales de cara al cumplimiento de los objetivos de transición ecológica y de sostenibilidad, y también en lo tocante al contexto laboral dentro del sistema escolar? ¿Alguien se anima? Pues sí, por romper el fuego. A mí me parece que es una profesión necesaria, yo casi diría que imprescindible. O sea, estamos ahora planteando, desde la perspectiva de una administración pública que trata de impulsar procesos transformadores, qué sé yo. Ahora mismo la nueva ley de cambio climático española obliga a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes en 2023 tengan zonas de bajas emisiones. Bueno, esto en principio es una oportunidad de cambio que está respaldada, bueno, pues por una legislación, por unos presupuestos, etcétera, pero que es inviable si no hay una comprensión ciudadana, una colaboración de las personas, una remodelación y adaptación de la idea a cada contexto ecosocial de cada ciudad española, ¿no? Entonces, ¿esto quién tiene que hacerlo? Pues esto es una tarea para un educador ecosocial. Básicamente. Igual que esto, muchísimos otros proyectos en los que trabajamos. Yo antes hacía referencia a proyectos, por ejemplo, en comunidades vulnerables frente a riesgos climáticos, como inundaciones, como incendios. ¿Quién debe capacitar a las personas para que puedan adquirir conciencia de estos riesgos y participar activamente en la búsqueda de soluciones en un marco comunitario? Pues para mí un educador ecosocial es el perfil perfecto, porque al final es el aprendizaje el que supone el cambio. El cambio lo marca el aprendizaje. Y cuando ese aprendizaje se realiza en un contexto institucional favorecedor, no tener que estar siempre en contra, como María planteaba antes, pues tienes ahí una oportunidad, una ventana de oportunidad que hay que aprovechar. Yo personalmente creo que es un tipo de profesional que va a ser imprescindible si queremos realmente convertir todas estas cosas que nos pide, por ejemplo, la nueva ley de cambio climático o los nuevos grandes planes nacionales de adaptación, de mitigación, en realidades. Es que no concibo otra manera de hacerlo realmente, ¿no? Que no sea con la comprensión y la colaboración y la participación en la adaptación a los contextos locales de este tipo de grandes proyectos públicos, vamos a llamarlo así, ¿no? Gracias, Paco. Francisco Xosé Candia nos traslada otra pregunta que dice: me gustaría que incidieseis un poco más en la dimensión política global de las realidades que se comentan. Vivimos en una coyuntura social donde las mejores iniciativas educativas orientadas a la transformación ecosocial se desarrollan paralelamente a un negacionismo climático con mucha presencia mediática, que en muchas ocasiones oculta o minora la acción pedagógica. No sé si este escenario desequilibrado surgirá algún comentario. Bueno, yo diría que no es diferente
a años o décadas anteriores, ¿no? Yo suelo comentar que la escuela, dentro de la escuela, llevamos décadas trabajando proyectos por la solidaridad, ¿no? Proyectos por la alimentación sana, saludable y sostenible, ¿no? Por un ocio en la misma línea. Pero ¿qué sucede cuando nuestros chicos y chicas salen de la escuela? ¿Qué es lo que se encuentran, no? Pues se encuentran una publicidad agresiva, ¿no? Para el consumo del fast food, ¿no? De comidas llenas de grasas, llenas de azúcares. Mientras estamos trabajando la cooperación en las escuelas, fuera nos encontramos una competitividad cada vez más agresiva. Yo creo que no es diferente de lo que plantea Francisco. ¿Y qué nos toca? Pues como se dice en euskera por aquí, le puedan dar tuta así, aurrera, o sea, cogerlo, echártelo al hombro y seguir adelante. La dimensión política de la educación ambiental o de la educación ecosocial es clave, ¿no? Es una de las señas de identidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues seguir trabajando. Yo creo que la educación ambiental no vino para quedarse, pero todavía es necesaria, tiene que mantenerse, pero es precisamente ese entorno el que hace necesario, ¿no? Ese entorno de negacionismo climático, ¿no? De presión mediática, es lo que hace que sean más necesarios que nunca la educación ambiental, los educadores y educadoras sociales que comentaba Paco, que me parece imprescindible que formen ya parte de las plantillas de las escuelas. Y bueno, pues esto termino. Subrayar lo que tú has dicho con que la plantilla de las escuelas y de los ayuntamientos. Cuando estamos hablando de las áreas de participación ciudadana, necesitamos obligatoriamente que haya agentes sociales en los ayuntamientos. En los ayuntamientos, en las cárceles, en los hospitales. Yo creo que el ámbito de la educación ambiental no rebasa a lo que es la institución educativa, tanto infantil, primaria, como educación superior. Creo que tenemos que reivindicar que en nuestros pequeños pueblos exista ese área, obligatoriamente. Aunque lo estén compartiendo, yo estoy en un máster interuniversitario andaluz de educación ambiental, de ahí salen educadores ambientales, y ahí doy una parte de comunitaria y educación ambiental, y es obligatorio ese mapeo social que los educadores ambientales hacen de las necesidades que cada pueblo, que cada municipio, que cada barrio tiene. Yo lo pediría incluso en los ayuntamientos y sobre todo en las ciudades que son muy grandes, lo que son las juntas de distrito. Haría falta. Gracias, Dolores. ¿Perdona? Ah. Sí, no, es que... iba a comentar que estamos solapando un poco ese segundo bloque, pero bueno, derivado un poco del interés que han despertado sus aportaciones, entonces les iba a animar a que intervengan entre ustedes, que se le doy la palabra, ¿vale, María? Vale, mira, bueno, precisamente quería, esta pregunta es que ha enganchado mucho con algunos de los planteamientos que yo he expuesto en la primera parte y me conectaba con algunas de las reflexiones en torno a los logros y retos de la educación ambiental que precisamente teníamos que abordar en esta segunda parte. Y entonces quería poner el foco en algunos de estos retos, desafíos o problemas a superar que tienen mucho que ver con este tratar de superar las pequeñeces de la educación ambiental, esa poco evolucionada de la que hablaba, y de tratar de hacer un avance sustancial, ¿no? hacia algo más relevante. Y pensaba, voy a plantear sobre todo 4 de los retos
que tienen mucho que ver con esa minimización de la vertiente política que podría tener la educación ambiental. Uno ha sido el uso y abuso de la simplificación muchas veces. O sea, no hemos sabido cómo transmitir de una manera accesible la complejidad de los problemas, y yo creo que se ha tendido a hacer un abuso de simplificaciones del tipo, para que me entendáis, de los 10 gestos para salvar el planeta, este tipo de cosas, ¿no? Que además, y paso a la segunda, han puesto un foco y un peso de responsabilidad absolutamente excesivo en la acción individual, ¿no? En el tipo de formulaciones de cómo ser un ecohéroe, una ecoheroína, tú puedes salvar el mundo y este tipo de cosas que hemos de superar de forma radical, poniendo el foco en una visión complementaria entre lo personal y lo colectivo, lo privado y lo público y político. Creo que otro de los puntos que ya he aludido antes también es el tema de la polarización y del populismo, ¿no? Y pongo como ejemplo, para que también entendáis lo que quiero decir, el penoso debate, desde mi punto de vista, en que se ha convertido el planteamiento de la moderación en el consumo de la carne desde el Ministerio de Consumo, que se ha acabado convirtiendo en una sucesión de comentarios de baja estofa o de barra de bar, ¿no? Esa degradación del debate debida a una polarización y a un populismo bueno, pues que me parecen penosos y un riesgo enorme. Y por último, pues señalar también un reto, un desafío a superar, el planteamiento ya no tanto negacionista como confuso, o sea, voluntariamente confundidor de ese enfrentamiento entre lo ambiental y lo social, ¿no? Entre el trabajo y la conservación del medio ambiente, entre la cultura y la naturaleza, entre el bienestar humano y el bienestar de los pajaritos. Lo dejo ahí. Gracias, María. No sé si... Creo que tal y como explicaba Jandro, no nos queda mucho tiempo, pero sí para que podamos presentar pues esta visión que queríamos en esta segunda parte, que se desarrolló de otra manera porque hubo un montón de preguntas interesantes y no queríamos dejar a nadie sin voz, pero igual que acaba de plantear María, si tenéis alguna otra cuestión alrededor de estos retos y estas dificultades que planteábamos para este intercambio entre vosotros, adelante. Yo sí aportaría que estamos avanzando desde hace unos años en la escuela en superar esos retos. Yo creo que cada vez se ve menos simplificación, cada vez se ve más en los programas que conozco a través de la red de escuelas sostenibles del Estado, de 17, ahora creo que son 14 comunidades autónomas. No se trabajan para nada las responsabilidades, se trabajan, sí, las responsabilidades individuales siempre unidas a las colectivas, ¿no? Y no hay, desde ese punto de vista, no hay ese enfrentamiento ecológico y social, ¿no? Yo creo que en los últimos programas que se están llevando a cabo en las escuelas, estamos hablando de unas 2.500 escuelas a lo largo del Estado, lo que les une y lo que les da marcha de identidad es el protagonismo del alumnado. Es hacer procesos en los que el alumnado sea dueño, protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje, adquiera las informaciones y conocimientos necesarios, diversos, variados, para que pueda finalmente decidir cuál es su papel dentro de la sociedad, ¿no?
Son proyectos como, por ejemplo, para mí la referencia sería la CONFIN, la Conferencia Internacional de Jóvenes Cuidemos el Planeta, que el mes pasado se celebró en Guadarrama ya la 5ª edición estatal, un proceso que va desde la escuela, se realiza a nivel escolar, se realiza a nivel autonómico, a nivel estatal, luego se pasa a un nivel europeo e internacional, ¿no? Un proceso en el que se da valor a eso, a los valores ecosociales, se da valor a la democracia, joven elija joven, se da valor al aprendizaje intergeneracional, unas generaciones aprenden con otras, y hay un desarrollo importante de la dimensión política en la medida en que al final siempre hay eso, una demanda a las autoridades, según en el nivel que estemos, a las autoridades municipales, puedan ser autonómicas, puedan ser estatales o incluso parlamentarios y parlamentarias europeos, como se hacen las europeas. Entonces, comparto con María que esto existe, estos retos están muy extendidos todavía, pero que afortunadamente también hay proyectos que han superado algunos de estos retos y que en otros están en buena línea de superarlos. Gracias, José Manu. No sé si Paco y Dolores nos pueden apuntar un par de ideas, porque nos pidieron desde la organización dejar 5 minutos de transición. Entonces, muy rápidamente yo sí quería aportar algo. Claro, cuando pensamos en retos para la educación ambiental, para la educación ecosocial, siempre miramos hacia el ámbito educativo, hacia el ámbito de las instituciones educativas. Y yo creo que hay que mirar también hacia el ámbito de las instituciones, de las organizaciones de todo tipo, que tratan de emprender proyectos transformadores. O sea, las instituciones públicas, por ejemplo, o también las privadas, tienen que entender que los procesos transformadores solo pueden ser transformadores si son educativos. Y tienen que integrar en sus planes, en sus proyectos de transformación, ese componente educativo. De lo contrario, podrás cambiar el medio físico, podrás cambiar una norma, podrás cambiar, pero no consigues hacer un cambio profundo ecosocial, como de lo que estamos hablando. Entonces, yo creo que el reto muchas veces hay que también aplicarlo, hay que aplicar la presión, aplicar la demanda sobre las instituciones en las que estamos tratando de provocar cambios en relación con la crisis socioambiental, ¿no? Y aquí estamos hablando del ministerio que se encarga de los transportes, o del que se encarga del turismo, o del que se encarga del cambio climático, como es el caso en el que nosotros trabajamos, ¿no? Yo creo que ahí hay también un reto importante. Yo quiero aportar como reto, yo creo que sí, que la educación es necesaria, es imprescindible, pero la educación es muy conservadora como institución. La educación, para que de alguna manera lidere y lleve a cabo esa educación ambiental, tiene que estar de alguna manera imbuida de lo que en un momento determinado nosotros necesitamos, ese famoso criterio de Paulo Freire de agentes de cambio. Yo hablo de esa primera palabra, decía agitadores por la salud del planeta, pero que llega un momento en que tanto los niños y las niñas, como los jóvenes y como los profesores, tienen que salir del aula, tienen que dejarse de alguna manera afectar. Yo hablo muchas veces que en educación prácticamente es como una voz en solitario la que llevo con la educación ambiental. Y desde la educación ambiental, quien sale de pedagogía controla muy poco ese mundo de educación ambiental. Es cuarto al final de la carrera y la asignatura que se sale fuera, que se sale a los barrios, que se sale a... Entonces, necesitamos que la educación, por supuesto, tiene que haber un cambio educativo potente, pero no solamente liderado por profesionales de la educación, sino tiene que haber ahí un tema intergeneracional, pero sobre todo político e ideológico. Es muy necesario. El reto es ideológico y político, de agentes que en un momento determinado, independientemente de las políticas que estén de alguna manera desarrollando, que la ciudadanía tome esa parte. Y la parte que hay que atender, creo que hay que atender desde la educación, es que el ecofeminismo, esa nueva visión y ese análisis del modelo de desarrollo actual,
se trate desde los primeros niveles. Es decir, yo necesito que hombres y mujeres de alguna manera feminicen esa visión de la tierra, feminicen ese cuidado, esa parte dialógica, ese sembrar el acogimiento. Es decir, yo te reconozco, me miras tú y te veo desde otra óptica. No te veo en las diferencias, te veo en lo que me puedes aportar. Por tanto, esa parte de inclusión, de favorecer el reconocimiento, creo que es necesario. Bueno, pues, a ver, yo seguiría aquí, pero resulta que esto tiene otra parte, ¿no? que tenemos que respetar. Bueno, y yo personalmente agradezco muchísimo vuestras presentaciones, que me parecieron magníficas. Insisto que una lástima no poder continuar, porque aquí yo tengo anotado, o sea, a mí me gustan mucho todas las nubes de palabras y siempre anoto todo lo que se me va, lo que vais presentando. Bueno, y creo que además hubo propuestas reforzando ideas, y yo creo que compartís muchos elementos en común, aunque también hubo matices específicamente bien interesantes y bien diferenciados, ¿no? Pero aquí estuvimos hablando de indignación. Y volvemos una vez más a Freire, indignación, de agitación, de acción política, de romper el muro. Y finalmente dice Paco que no es el muro, que son los muros, no el muro de la escuela, sino los muros de muchas otras instituciones, ¿no? Se habló de conflictos, de la importancia de gestionarlos, de ponerlos encima de la mesa, de la dificultad de los consensos, pues la búsqueda del por común en definitiva, ¿no? Se habló de humor, imprescindible, ¿no? Se habló de complejidad, ¿no? de fuera simplismos, que es distinto que simplificación. Yo ahí estoy completamente de acuerdo con María, pero comparto, me alegra muchísimo la visión de José Manuel sobre otras alternativas que están surgiendo. Se habló de funcionalidad, ¿no? Es decir, de propuestas que realmente sirvan, que resulten para satisfacer problemas cotidianos, ¿no? Se habló, en definitiva, bueno, de que la educación es conservadora. Yo creo que los que somos conservadores somos las personas que actuamos en educación. Entonces ya igual el sistema ya nos queda muy lejos, y lo que tenemos que hablar es que la educación la hacemos personas. Todo el conjunto de profesorado, de familias, de alumnos y alumnas y del resto del marco social, ¿no? Y que hay respuestas en función, obviamente, de opciones ideológicas. Es lo que nos toca seguir bregando. Y me gustaría terminar con algo que dijo Paco, que yo creo que resume sustantivamente lo que aquí nos estamos planteando. Es decir, ¿qué no hay educativo en la emergencia climática? ¿Qué no hay? ¿Que hay algo que no sea educativo cuando estamos hablando de emergencia climática? Cuando se le preguntaba por la perspectiva educativa de las cumbres. De verdad que agradecidísimos las personas que estamos responsables que nos responsabilizamos de este trabajo, y con la puerta abierta. Os queremos seguir viendo. Muchísimas gracias por el esfuerzo, muchísimas gracias por el trabajo. Sabemos que algunas personas estáis en situación delicada desde el punto de vista familiar o de salud, con lo cual doblemente, y un abrazo muy grande. Muchas gracias a todas las personas que estuvisteis también en la sala, que apenas nos dirigimos a vosotras. Muchas gracias por vuestras intervenciones y por vuestro interés. Continuamos entonces con el Congreso. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Muchas gracias. Un placer seguir aprendiendo con vosotras. Igualmente, por supuesto. Así da Muchísimas gusto. gracias. Da gusto.